agregándose. Em, Sean todos bienvenidos a otro sábado de educación continua sobre ultrasonido multisistémico. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Eduardo Araque Sanguinetti, quien es médico cirujano, puericultor pediatra, así como neonatólogo y presidente del capítulo de neonatología de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, perdón. Quien tendrá bien presentarnos el día de hoy una charla muy interesante, que es muy necesaria en todos estos centros hospitalarios en los que se atienden pacientes de edad neonatal, sin duda. Y pues veremos con qué sorpresas eh, nos da el gusto el día de hoy el doctor Carlos. Bienvenido, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir la pantalla. Quisiera el feedback si ya está en pantalla. Está perfecto, doctor. Ok, falta un detallito por aquí. Muy bueno, muy bien. Bueno, luego de agradecer al doctor Chávez por la presentación y a usted por la invitación, no me queda sino dar la bienvenida a la distinguida audiencia que nos acompaña en esta oportunidad. También, pues, decirles, relatarles que el motivo de esta presentación es impulsar, orientar y motivar a todos aquellos profesionales que tengamos que ver con la atención neonatal para aplicación del POCUS en las unidades neonatales. En esta oportunidad me tocó hablar sobre los neonatos, cómo hacer para dar una atención o una actividad en POCUS neonatal partiendo de cero. Declaro que no tengo conflicto de interés con esta actividad y que esta presentación es netamente académica. El uso de POCUS por neonatólogos no entrenados está siendo una tendencia actual y es debido a que el ultrasonido en punto de atención, o POCUS por sus siglas en inglés, que es una técnica de imagen realizada para atender al paciente en el punto de atención, en su cama, en su cuna, en el sitio donde esté, y permitir una evaluación diagnóstica. También puede ser guía para procedimientos en tiempo real, también para seguimientos, especialmente diseñado para pacientes en ambiente de cuidados críticos y que se inició en la atención de adultos, pero poco a poco se ha generalizado y ha llegado hasta las unidades de cuidado intensivo neonatal. Aunque tradicionalmente este POCUS ha sido dominio de radiólogos y cardiólogos, su uso se ha expandido entre neonatólogos, incluso en aquellos que sin un entrenamiento formal se ven en la necesidad de realizarlo porque pues tienen la disponibilidad de un equipo y la necesidad de ver unas respuestas diagnósticas rápidas en estas situaciones críticas. El uso del POCO nos ofrece muchos beneficios. Nos da una información diagnóstica inmediata en el entorno crítico neonatal. Puede ser vital en las emergencias agudas, como un taponamiento cardíaco o un neumotórax. Permite la monitorización seriada sin movilizar al paciente y reduce la necesidad de radiografías, minimizando la exposición a radiación ionizante en neonatos. Existen unas guías recientemente publicadas internacionales sobre la aplicación del POCUS en neonatología y en cuidados intensivos pediátricos. En ellas se destaca la importancia de realizar un entrenamiento formal y supervisado.
Es obvio que muchas veces tenemos la necesidad de realizar el estudio, tenemos el equipo a la mano y la curiosidad nos lleva y tal vez un poquito de asesoría y empezamos a hacer los pocos, pero debemos de formarnos. Entonces hay sociedades como la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales y la Academia Americana de Pediatría, donde recomiendan la implementación de programas educativos estructurados bajo una certificación de competencia antes de usar el método, pues el estudio de una forma independiente. El entrenamiento de poco neonatal está estructurado para combinar teoría, práctica supervisada, evaluación de competencias y una certificación. Esto bajo recomendaciones internacionales adaptadas a las necesidades del entorno clínico neonatal. El entrenamiento debe incluir tanto teoría como práctica supervisada con énfasis en la seguridad y la interpretación adecuada de los hallazgos. Para la formación teórica es muy importante conocer los principios físicos del ultrasonido, los fundamentos de la imagen, revisar las indicaciones clínicas específicas para neonatología, como podrían ser en las más relevantes la evaluación cardíaca, pulmonar, abdominal y guía en procedimientos. También se deben realizar durante la formación análisis de casos clínicos y aplicabilidad de algoritmos para decisiones en situaciones clínicas, por ejemplo, reanimación, falla respiratoria, shock, etc. El entrenamiento práctico debe ser supervisado. La práctica directa debe ser con equipos de ultrasonido, con pacientes reales o simuladores que ya están en la actualidad también. Se deben adquirir imágenes bajo supervisión de instructores experimentados. Siempre interpretar los hallazgos ecográficos en el contexto clínico neonatal y existen programas avanzados que recomiendan la realización de un número mínimo de estudios supervisados para certificar la experiencia. Eso va a certificar el nivel de experiencia en experto, medianamente experto, poco experto, según el número de estudios que tenga hechos de una manera supervisada y aprobada. Existen protocolos de POCUS. El POCUS se puede integrar y realizar algoritmos que ya están publicados y que se están utilizados, como uno utilizado para el neonato que se deteriora bruscamente en el entorno hospitalario. Ese lo llamamos el neonato colapsado. Cuando un bebé colapsa, antes de que tengamos que reanimar, pues ya vemos un paciente que empieza a desaturar, que empieza con bradicardia, empieza a perder tono muscular, entonces podemos actuar de una manera sistemática y atenderlo según el protocolo. Este protocolo tiene unas prioridades que son similares a las de los programas de reanimación, es decir, podemos empezar a evaluar el paciente por la vía pulmonar. Pero si tenemos la certeza o tenemos una gran orientación clínica que el problema no está ahí, sino está en otro sitio, empezamos por el problema que nosotros pensamos mm, que su origen está allí. También lo vamos a utilizar, estos algoritmos, cuando de urgencia, con un niño que se deteriora, cuando no hay respuesta a la reanimación, porque no debemos interferir al momento de reanimar. Si no hay respuesta a la reanimación, según las guías escritas, ya descritas, para identificar la patología subyacente, se puede explicar la razón de la falta de respuesta a través del POC. Hay otros protocolos diferentes al que le acabo de nombrar, como el SAFE-R, que significa, pues, las siglas en inglés de evaluación ecográfica de emergencias potencialmente mortales, y esta fue una revisión que se hizo posteriormente. También hay algoritmos para el abordaje de situaciones como paro cardíaco, neumotórax, hipovolemia, canalización vascular y otros más. Debe existir una evaluación por expertos y una respectiva certificación. La evaluación de competencias mediante revisión de imágenes, interpretación de casos clínicos y exámenes prácticos, como ya se dijo. Algunos países tienen certificación formal según sus instituciones sanitarias o universitarias. ¿Qué aplicaciones tenemos del eco en neonatología? Esto para ir animando a los neonatólogos
o al personal que trabaja con neonatos, que pueden ser pediatras adscritos al servicio de neonatología, los residentes, inclusive enfermería puede utilizar el POCUS. Y entonces, en estos casos, vamos a ver una lista aquí que aparece en esa imagen, el amplio abanico que tiene el POCUS en neonatología, como en el área cardíaca, accesos vasculares, traslados, vasculatura, sistema renal urinario, intestino, vía aérea, el cerebro, pulmonar, etc. La literatura está nutrida de muchas trabajos relacionados al POCUS neonatal. Y una evaluación cuantitativa de estas publicaciones revela una considerable cifra de artículos de ecografía pulmonar y cardíaca, seguida de la ecografía abdominal y craneal en la literatura. Y son menos frecuentes las que están relacionadas con vasculares y con la vía aérea. A continuación les traigo un par de escenarios, bueno, no son dos, un poquito más de dos, pero escenarios donde podemos nosotros ver de una manera sencilla la aplicabilidad del POCUS en neonatología. Área pulmonar. Revisemos la aplicación del POCUS en la evaluación pulmonar neonatal. El POCUS es útil para identificar el síndrome de dificultad respiratoria, el SDR del prematuro, para ver también la taquipnea transitoria, neumotoras, consolidaciones, atelectasia, edema pulmonar, entre otras. También nos sirve para monitorizar intervenciones respiratorias como la eficacia de la ventilación, un drenaje pleural y su evolución sin exponer el neonato a las radiaciones. Esta imagen que tenemos anexa aquí corresponde al parénquima pulmonar donde hay un predominio de las líneas A, que son líneas horizontales. Este es el patrón normal de un pulmón. Entonces, entremos en los escenarios. Aquí tenemos a su mano izquierda la imagen del patrón normal, como ya la vimos anteriormente, y luego una secuencia de tres que corresponde a un patrón que presenta líneas A, que ya las vimos, y empiezan a aparecer otras líneas ya que son verticales, que son las B. Ellas pueden ser normales y estar aisladas, pero si estas líneas B se hacen más frecuentes y nos dan un aspecto homogéneo y se ve un límite preciso entre una línea y la otra, este patrón corresponde a la taquipnea transitoria del recién nacido. Vean ustedes que la pleura se encuentra, vamos a buscar aquí el puntero, la pleura se encuentra delineada con una línea ecogénica nítida. El segundo escenario, tenemos la imagen normal de un lado y en las tres capturas consecutivas podemos ver un patrón diferente que vimos anteriormente. Estas demuestran un patrón homogéneo conformado por líneas B que confluyeron tanto que casi no se ven y dan un aspecto homogéneo y le confieren el denominado pulmón blanco, el aspecto blanco pulmonar, donde hay ausencia de líneas A y la línea que vimos anteriormente nítidamente de la pleura ahora se ve un poco más engrosada. Entonces, digan ustedes si estas observaciones, como la anterior con la taquipnea transitoria y esta, que fácilmente se pueden diferenciar, entonces, ¿a quién vamos a administrar el surfactante pulmonar? Obviamente que en este caso, que es el que corresponde al síndrome de distrés respiratorio del prematuro. Si nos vamos al punto de vista cardíaco, la ecografía neurológica, corrijo, la ecografía transfontanelar es utilizada para detectar hemorragias intraventriculares, hidrocefalia, infartos cerebrales, leucomalacia periventricular, quiste polencefálico, etc. Estas también pueden haber otras alteraciones estructurales, pero lo básico es ver las hemorragias. Entonces, es muy útil también para evaluar la presión intracraneal. Aquí vemos en la imagen 1 la forma normal de los ventrículos laterales que se ven obliterados y de una manera delgada. Esta es la forma
que corresponde a los ventrículos laterales de un recién nacido a término. Y en la imagen contralateral, los ventrículos, el que se ve libre está dilatado y el otro está ocupado por una imagen que corresponde a la hemorragia, y esta hemorragia se sale del ventrículo y pasa al parénquima, lo que le cataloga como una hemorragia grado 4 que recientemente pues, ha tenido su denominación como infarto cerebral. Para el abdomen también nos sirve para patologías agudas como detención de ascitis, enterocolitis necrotizante, obstrucción intestinal, perforación, masas, accesos profundos, etc. El monitoreo de accesos y de otras infecciones profundas en el poco es especialmente valioso como diagnóstico temprano, así como del seguimiento, sobre todo de accesos hepáticos y renales que tienen cierta frecuencia en los neonatos. Continuando con la evaluación abdominal, en este caso podemos observar la correspondiente a un acceso en el parénquima hepático y cómo va pasando de un estadio a otro en su evolución, y podemos ir viendo pues si esto se complica, si no se complica, si aumenta de tamaño, etcétera, y nos sirve de orientación en la evaluación del seguimiento. También es de gran valor en el aporte de procedimiento. En la imagen observamos una aguja atravesando la pared abdominal. Este es un paciente con ascitis. Noten que la pared abdominal tiene cierta infiltración de área sin ecos o anecoica, que es la que corresponde al líquido. Y esto se correspondería al líquido abdominal. Aquí está la punta de la aguja y aquí podemos hacer la paracentesis en una forma segura porque se encuentra lejos de esta imagen identificada con la letra B, que corresponde a un asa intestinal. Igualmente es útil para colocación de accesos vasculares centrales, periféricos, verificación de la posición del tubo endotraqueal, sonda, toracocentesis y bueno, y otras cosas a otros niveles. Para finalizar, les presento la correlación clínica ecográfica de la ubicación de un catéter. En la imagen en la imagen A, se ve el adecuado posicionamiento del transductor para localizar la punta del catéter, que es un catéter central de acceso percutáneo que está colocado en el pie izquierdo del bebé. En la imagen B vemos el catéter con una correcta posición. Es decir, este catéter está puesto en la vena cava inferior antes de la entrada a la aurícula derecha, que es la posición correcta. Recordemos que este catéter debe estar a nivel de la aurícula, pero sin entrar a ella. Entonces, mi deseo es que se sientan motivados a integrarse al Popus Neonatal y los esperamos en las próximas reuniones. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta que hacerle al doctor Carlos Araque. Yo voy a empezar con un comentario que francamente me resulta muy interesante, dado que tenemos ahora la escala y que está validada para la evaluación de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Y existe un puntaje pulmonar para valorar la administración o no de surfactante, ¿no? Lo cual resulta, pues, en ocasiones con tiempos, comparado con la radiografía más corto tiempo, y se pueden hacer evaluaciones cuando a veces queda un poco la duda, ¿no? Me parece que esa es una de las utilidades como más frecuentes quizá que pudiéramos hacer, ¿no? Sin mencionar lo de los accesos vasculares y demás. Sí, en el caso de la membrana hialina es muy importante que esa es una enfermedad dinámica. Podemos ver un grado leve de una manera inicial, pero si este niño no tiene un tratamiento adecuado, no recibe una alimentación parenteral, está deshidratado o hay cofactores, este surfactante se consume más. Y esta membrana hialina leve puede pasar a severa de un momento a otro. Entonces también nos sirve de seguimiento. Y luego vamos a ver la respuesta al surfactante y la respuesta a la ventilación que usemos, bien sea invasiva o no invasiva. Ya eso forma parte del entrenamiento. Hoy es un abreboca, hoy es un estímulo visual
para que vean que no es difícil. O sea, imágenes que son completamente diferentes, pues nos hacen ver diagnósticos diferentes. Claro que sí. Y una pregunta en cuanto a su experiencia, ¿ha tenido la oportunidad usted de ver la progresión de las hemorragias interventriculares que en ocasiones pueden ir hacia leucomalacia Correcto. periventricular? ¿Ha Ajá. tenido oportunidad? Yo solo lo he visto descrito, pero me resulta muy Sí, interesante ver esta sí. progresión. Sí, en nuestra área neonatal es muy frecuente, sobre todo en niños con asfixia perinatal severa, niños que han Ujú, sido reanimados. Y bueno, estos niños tienen un alto riesgo y hacemos el seguimiento. La hemorragia ventricular ella empieza en un grado leve, que es en la matriz germinal. Entonces ujú, allí es grado uno y no es que sea difícil de diagnosticar, pero si estamos entrenados y sabemos dónde ir a buscar y tenemos previamente el conocimiento de la anatomía normal encefálica, pues no nos vamos a ir a la línea interhemisférica, ¿verdad? A la cisura, vamos a irnos a la base de los ventrículos laterales, evaluamos los plexos coroideos y allí en un surco talámico podemos ver la sangre. Esa sería la grado uno. Si ella ujú. progresa, se puede llenar un ventrículo hasta la mitad. Y bueno, ya ese sería un grado 2. La grado 3 ya ese ventrículo pasa un poquito más de tener o es bilateral y ya la grado 4 hay dilatación del ventrículo, pero es muy importante saber que la imagen de hemorragia severa o grado 4 puede ser solamente que haya sangre en el parénquima, no tiene por qué haber en el ventrículo, se ven casos. Luego viene el seguimiento. El seguimiento de estos niños es muy importante porque tanto la leucomalacia periventricular, que es la primera que aparece aproximadamente a los 3 o 4 meses, y luego los quistes por encefálicos aproximadamente a los 4 o 6 meses, pueden tener un deterioro significativo del parénquima cerebral. Y esto tiene una alta asociación con diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces, una evolución anormal de una hemorragia cerebral nos puede orientar si el paciente ya está en condiciones ambulatorias de empezar una estimulación temprana porque ese niño muy probablemente va a tener una parálisis cerebral. Claro. Una pregunta que también me ha surgido y no he tenido como la, el momento para la búsqueda de esa información. Em, que afortunadamente cada vez se ve menos, pero habrá situaciones en las que se pueda recibir un paciente que tiene hiperbilirrubinemia, incluso kernípterus. ¿Se encuentran algunos cambios por ultrasonido de lo que usted ha podido revisar o en su experiencia? ¿Hay algo que podamos ver? No, no. Relacionar la hiperbilirrubinemia ¿cuál sería el objetivo? Vamos a hablar rápidamente de una hipótesis, ver si el niño está impregnado o no. No, ecográficamente no podemos ver impregnación de los núcleos basales por la bilirrubina, que sería el carníctero. En Ujú, ese caso ujú. no tiene aplicabilidad. Ok, perfecto. Sí, yo le da como que a lo mejor por algún proceso inflamatorio, que se viera algún patrón. Pero bueno, Pero este, desde el punto de vista de resonancia, sí hay. sí, 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 de sí hay, resonancia, sí. sí hay certificación. Entonces debemos tener, los que realizamos ultrasonidos dentro de un área específica, debemos tener el límite hasta dónde llegar. Entonces yo no puedo Claro, decir, no tenemos nada, porque puede haber, o sea, yo no lo puedo claro, ver por eco, pero ahí llamo al radiólogo, ¿verdad? Es cuando llamar, cuando hacer una claro. interconsulta. Llamo al radiólogo para que entonces avance, escalen imágenes y pueda hacer el diagnóstico. Generalmente no es tan requerido esos diagnósticos porque la clínica es prevalente Ujú, ujú. y debemos enfocarnos en no llegar hasta allá, ser acuciosos y utilizar las guías recientes del año 2022 de la Academia Americana de Pediatría, donde hay más vigilancia cercana de la hiperbilirrubinemia y De no los niveles como las séricos. guías anteriores que daban una expectativa en los primeros 7 días de vida. Pero si el niño pasa de 7 días, entonces lo dejamos sin hacerle algo. No, ahora las tablas llegan a los 14 días y evaluamos la tendencia y podemos saber si un paciente, inclusive a los días 10 o 14, si es candidato por una exsanguinotransfusión. También hay una creencia, ya me estoy saliendo del ultrasonido entrando en la neonatología, pero No es se que preocupe, es adelante, un adelante. poco
difícil de separarlo por la pregunta. claro, Si tenemos claro, unos signos clínicos de encefalopatía por bilirrubina iniciales, que es la somnolencia, el llanto agudo, la falta de apetito y la coloración, obviamente, claro. no debemos dejar de actuar. Hay que seguir con todos los parámetros, hacerle transfusión, ponerle su albúmina, todo lo que tenga el protocolo estipulado. Porque hay la creencia, falsa creencia, de que allí ya hay kerníctero. No, el kerníctero sí es irreversible. Y ese empieza cuando ya el paciente tiene manifestaciones generalizadas del tono, o sea, Ujú, un opistóstono, un retrócoli, etcétera. Pero si el niño empieza a ponerse agudo, a llorar diferente, a ponerse que se ve mal, bueno, tal vez la ujú, exsanguinotransfusión le quite todo eso. ujú. Así es. Perfecto. Buenísimos comentarios y gracias por la experiencia. Creo que por acá dejaron algún comentario. El doctor César Rafael Blanco, pues excelente, muy clara su charla y algunos saludos por ahí. Si no hubiera algún otro comentario, alguna otra consulta o pregunta, doctor, alguna mensaje que con el que quisiera cerrar? Bueno, sí, que se interesen, que conozcan el equipo de ultrasonido, que vean los botones, que le pierdan miedo, que no se va a dañar porque pise un botón que no es, pero sí empezar a familiarizarse con las imágenes, porque luego de que con un entrenamiento básico y adaptar el ojo a las patologías, sabiendo la anatomía, es muy fácil que usted pueda hacer un diagnóstico o por lo menos orientarse. Tal vez no tenga la solución en la mano, pero tiene un indicio de por dónde avanzar, por dónde continuar. Entonces hay que Ujú, prepararse y perderle miedo al equipo de ultrasonido y reconocer que no tenemos todo a la mano. Si nosotros podemos ver en neonatología una fracción de eyección en el ecocardíaco, podemos ver la contractibilidad o podemos ver también si hay un derrame pericárdico extenso, taponamiento, dirigir la pericardiocentesis. Pero no pretendemos hacer un estudio hemodinámico. Entonces, eso ya le corresponde al cardiólogo. El diagnóstico de así la es. cardiopatía compleja y todos los demás. Entonces, son cosas puntuales que nos van a ayudar al momento de que el paciente presente el problema. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y brindarnos una charla tan clara, tan práctica e ilustrativa. Em, y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias y los esperamos todos los sábados. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Que tengan feliz día. Saludos Igual, desde feliz fin de Venezuela. semana. Feliz fin de semana. Hasta luego.